todas, bienvenidas un día más. Hoy empiezo a coser. Hoy vamos a hacer este bonito broche que veis en la foto. Podéis usarlo para vuestras blusas o para vuestros abrigos. Quedaos conmigo y os explico cómo lo he hecho. Necesitaremos dos telas, en este caso he cogido una lisa y otra estampada. Para la parte de atrás usaremos fieltro. Usaremos también un broche de 3 centímetros aproximadamente y un botón de madera en forma de flor para adornarlo. Nuestros hexágonos van a tener un lado de 1,5 centímetros. Empezaremos marcando el patrón de los hexágonos en las telas. Esta va a ser la parte central de nuestro broche. Vamos rodeando el patrón, marcándolo con un boli. Y ahora lo vamos a recortar todo alrededor, dejando 1 centímetro de costura. Para montar el hexágono tenéis que colocar el patrón en el centro, ir doblando las esquinas y dándole una puntada para sujetarlas. Esto lo vamos a ir haciendo en los hexágonos que necesite nuestro broche. En este caso son 6 de la parte de fuera y el central. Vamos girando el patrón con la tela y vamos metiendo hacia adentro ese centímetro de costura que hemos dejado, doblando las esquinas y dándoles unas puntadas para ir formando nuestros hexágonos. Rematamos, cortamos el hilo y ya tendríamos el primero. Con los otros lo vamos a hacer igual y a la hora de montarlos vamos a encarar los derechos y vamos a ir cosiendo los lados. Con una puntada pequeñita para que no se vea por el derecho, vamos a ir cosiendo todos los hexágonos que hemos hecho. Iremos uniéndolos a la parte central del hexágono, que es el que hemos hecho con la tela lisa. Este sería el primero. Y a partir de aquí vamos a ir uniendo el resto de los hexágonos estampados. Una vez que ya los tengáis hechos, como estáis viendo, quitamos el patrón de dentro de los hexágonos. Vamos a coger un trozo de fieltro, colocamos nuestra tela principal encima y vamos a marcar el contorno con un boli. Os aconsejo que siempre que estemos trabajando con telas y boli uséis uno que se pueda borrar, por si queda algún resto que no se vea. Luego le pasáis la plancha al proyecto y ya desaparece el boli. Una vez que ya está marcado lo vamos a recortar por esa línea todo alrededor. Ahora ponemos la tela, como estáis viendo, dejando el derecho hacia afuera y sujetamos con un alfiler al fieltro y le vamos a repasar todo alrededor y por la parte central también. Vamos a coger una puntada más o menos pequeña que os permita controlar la máquina a la hora de ir girándola. Para ir girando ya sabéis que tenéis que dejar la aguja clavada abajo. Levantáis el prensatelas y vais girando el proyecto y así no se os moverá. Y luego ya continuamos cosiendo.
Así vamos a unir los hexágonos al fieltro. En la parte central haremos lo mismo. Vamos a ir cosiendo a máquina el hexágono central. Recortaremos el fieltro si ha quedado algo que se ve por la parte de delante. Así igualaremos las dos telas. Y ahora vamos a coser el botón de adorno en el hexágono central. Le vamos a dar unas puntadas. Esto ya es opcional, si no tenéis ningún botón pues no pasa nada, también quedaría bonito si no tenéis ningún adorno para esa parte. Y ahora por último vamos a pegar con silicona caliente la parte del broche. Por la parte del fieltro colocamos la silicona caliente y presionamos el broche para que se pegue. Y este sería nuestro broche terminado. Como os digo, podéis usarle para blusas o para los abrigos también. Podéis regalarlo a las personas que más queréis. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el tutorial de hoy. Nos vemos muy pronto.